¿Te has sentido estancado, sabiendo que necesitas un cambio profundo, pero sin saber por dónde empezar? La clave para una transformación verdadera no está en nuevas metas ni en fuerza de voluntad, sino en una vida disciplinada como la de Cristo. Hebreos 12:11 nos dice: ciertamente, ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa, pero después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Esta palabra nos revela que la disciplina no es castigo, sino el camino hacia una vida llena del propósito y la paz de Dios. Hoy veremos cómo adoptar la disciplina de Cristo puede ser el punto de inflexión que transforme por completo tu existencia. Te mostraremos cómo comenzar, cómo sostenerte y cómo permitir que Dios forme en ti el carácter de su Hijo. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días de nuestra vida espiritual, una de las palabras que más resistencia genera en el corazón humano es esta: disciplina. Y no porque sea incomprendida, sino porque ha sido mal interpretada. Muchos la asocian con rigidez, castigo, cargas y privaciones. Sin embargo, cuando observamos las Escrituras con atención, descubrimos que la disciplina no es un castigo, sino un acto de profundo amor. El verdadero Padre no deja sin corrección al Hijo que ama. En Hebreos 12:6 leemos: porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Esta declaración rompe nuestras defensas y nos lleva a considerar que quizá todo aquello que llamamos prueba, corrección, incluso incomodidad, puede ser en realidad un gesto tierno del cielo que busca formarnos a la imagen de Cristo. Nada que venga del corazón de Dios tiene como fin destruirnos. Todo lo que Él permite en nuestras vidas, incluso lo que más nos confronta, tiene un propósito redentor: moldearnos, fortalecernos, hacernos fructíferos, hacernos libres. Pero esa transformación no se logra con palabras suaves ni caminos fáciles. El oro no se purifica con caricias, sino con fuego. Así también nuestra alma, que muchas veces ha sido endurecida por costumbres, heridas, pecados o simplemente por la indiferencia, necesita atravesar el proceso de formación que Dios, como buen alfarero, no elude. La disciplina que viene de Dios no es represiva, es restauradora. Su objetivo no es herirte, sino revelarte lo que debes entregar, soltar o cambiar para poder caminar con libertad y autoridad. En ese proceso, el dolor puede ser real, pero también lo es la esperanza. Hebreos 12:11 lo afirma con claridad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Aquí está el corazón del asunto: lo que ahora pesa, más adelante dará fruto. No hay disciplina sin recompensa, no hay poda sin cosecha. Jesús mismo no estuvo exento de este proceso. Aunque era el Hijo eterno, el Verbo hecho carne, decidió someterse a la voluntad del Padre de manera total y continua. Su vida fue un ejemplo perfecto de obediencia y entrega. En Lucas 2:52 se nos dice que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ese crecimiento no fue automático. Fue forjado en la obediencia diaria, en la sumisión a sus padres, en el silencio del taller de carpintería, en la meditación constante de la palabra. Cada paso que dio fue un acto consciente de disciplina. Él no improvisó su santidad, la cultivó, y ese mismo camino está abierto para nosotros. No fuimos llamados a imitar su poder, sino su carácter. Y ese carácter se forma, no se hereda. Cuando un creyente comienza a comprender que la disciplina es un privilegio y no un castigo, su perspectiva cambia por completo. Ya no reacciona con queja ni con resignación, sino con discernimiento. Aprende a preguntar: ¿qué quieres enseñarme en esto, Señor? En lugar de: ¿por qué me pasa esto a mí? Esta diferencia, aunque sutil en palabras,
es radical en el espíritu. El primero se posiciona como hijo, el segundo como víctima. Y el reino de los cielos no se edifica con víctimas, sino con hijos obedientes que se dejan entrenar para toda buena obra. La disciplina entonces se convierte en la escuela secreta donde Dios capacita a los que ha llamado. Nadie que ha sido llamado por Dios puede evitarla, porque es el único camino para ser útil en sus manos. Hay momentos en la vida donde parece que todo se detiene, que las promesas se han estancado, que el fuego del primer amor se ha apagado. Muchos interpretan esas estaciones como un fracaso espiritual o una señal de rechazo, pero en realidad, muchas veces son evidencia de que Dios ha comenzado a trabajar a otro nivel. Él no corrige al que no ama, ni disciplina al que no reconoce como suyo. Por eso, cuando las circunstancias se tornan difíciles, cuando las oraciones no tienen respuestas inmediatas, cuando todo parece exigir más de lo que puedes dar, no te apresures en pensar que algo anda mal. Tal vez, justo ahí, Dios te está entrenando. Tal vez, en ese silencio, estás siendo afinado, como un instrumento que aún no ha sido usado, pero que pronto resonará con la melodía del reino. En 1 Pedro 1, 6 y 7, se nos da una imagen poderosa. Por esta razón están ustedes llenos de alegría, aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. Así se demostrará que su fe es auténtica, como el oro que se prueba con fuego. La disciplina prueba nuestra fe no para exponer nuestra debilidad, sino para fortalecer lo que es genuino y desechar lo que es falso. Cada corrección que recibes de parte de Dios es un acto de cuidado que revela su compromiso contigo. Él no quiere que te pierdas en tu propio deseo, ni que te confíes en tus propias fuerzas. Él quiere que crezcas, que seas maduro, que puedas reflejar la imagen de Cristo con autoridad y pureza. Recordemos que todo hijo de Dios debe pasar por el taller del Maestro, no para ser castigado, sino para ser perfeccionado. En ese lugar se forjan los profetas, los líderes, los intercesores, los que llevan la carga de otros. No hay atajos para la madurez. No existe una fe sólida sin proceso. La disciplina es la arquitectura de una vida espiritual consistente. Es la estructura que sostiene tu llamado cuando los vientos soplan, cuando las emociones fallan, cuando las circunstancias se tornan adversas. Si tu vida está anclada solo en la emoción, se desmoronará, pero si está enraizada en la obediencia, nada podrá derribarte. Y esa obediencia no se aprende en la comodidad, sino en el fuego del entrenamiento divino. Muchos quieren unción, pero no quieren formación. Quieren autoridad, pero sin el precio del proceso. Desean ser usados por Dios, pero sin ser corregidos por Él. Sin embargo, todo en el reino sigue un principio inquebrantable. Primero la poda, luego el fruto. Juan 15:2 lo expresa sin rodeos. Todo pámpano que en mí no da fruto lo quitará, y todo aquel que da fruto lo limpiará para que dé más fruto. Este versículo no solo habla de juicio, sino de crecimiento. El Padre no limpia lo que no tiene valor, solo se poda lo que tiene potencial. Si estás siendo confrontado, si Dios te está corrigiendo, si estás pasando por un tiempo de incomodidad espiritual, da gracias. Eso es señal de que estás siendo preparado para algo mayor. La disciplina de Dios no destruye, construye, no apaga, refina, no retrasa, alinea, pero requiere una respuesta de nuestro corazón. Humildad. Sin humildad, toda corrección se vuelve ofensiva. Sin docilidad, toda instrucción se interpreta como ataque. Por eso, el corazón del discípulo debe ser tierno y firme a la vez. Tierno para recibir la palabra, firme para sostenerla en medio de la prueba. En el Salmo 94:12 leemos: Dichoso el hombre a quien tú, Señor, corriges, al que instruyes en tu ley.
Esta bienaventuranza no es para los perfectos, sino para los que aceptan ser enseñados, para los que no se justifican, sino que se rinden, para los que no discuten con Dios, sino que le entregan su voluntad. Allí comienza la transformación real. Al observar la vida de grandes hombres y mujeres en la Biblia, encontramos un patrón claro. Todos fueron formados en secreto antes de ser usados en público. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar a Israel. José fue vendido, calumniado y encarcelado antes de llegar al trono de Egipto. David fue perseguido y humillado antes de ser coronado. El mismo Jesús vivió 30 años de anonimato antes de iniciar 3 años de ministerio público. Todos ellos, sin excepción, pasaron por la escuela de la disciplina divina. Y todos salieron de ella con un carácter que sostenía su llamado. Esto nos revela que no basta con tener un don. Hay que tener una vida escondida en Dios, una vida forjada en la obediencia, en la intimidad, en la constancia. Porque los dones abren puertas, pero solo el carácter las mantiene abiertas. Si deseas ver transformación en tu vida, no busques atajos. No te dejes seducir por fórmulas vacías ni por promesas de crecimiento sin sacrificio. La verdadera transformación se encuentra al pie del altar, en el lugar donde Dios te moldea, donde su palabra te corrige, donde su espíritu te guía. No hay victoria sin proceso, no hay gloria sin cruz, y la cruz, aunque pesada, es el camino hacia la vida. Filipenses 1:6 nos recuerda una verdad llena de esperanza. Estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Si Dios te ha llamado, Él mismo te formará, pero necesitas permanecer, no escapar del proceso, no resistir la corrección, no endurecer el corazón, porque solo cuando abrazas la disciplina como un acto de amor, comienzas a experimentar la transformación que tanto anhelas. La vida cristiana no es solo fe y gozo, también es renuncia y entrenamiento. Pero todo lo que se entrega por amor a Dios regresa multiplicado. Todo lo que se rinde en obediencia se transforma en un arma de luz. La disciplina no es el final, es el principio de una vida abundante, madura y útil en el reino. Hoy, mientras lees estas palabras, tal vez estás siendo confrontado. Tal vez Dios te está mostrando áreas donde has resistido su voz, donde has postergado cambios, donde has ignorado señales. No es tarde. Hoy puedes decidir comenzar de nuevo. Puedes rendirte de corazón y decir como el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Salmo 139, 23. Y cuando lo hagas, no temas, porque el Dios que disciplina también consuela. El Dios que corrige también levanta. El Dios que forma también envía. Todo lo que hoy estás viviendo tiene un propósito eterno. No te desanimes en medio del proceso. Estás siendo preparado para aportar algo glorioso. Y todo comienza con esta decisión: abrazar la disciplina de Cristo como el camino hacia la transformación total. La imagen que muchas veces tenemos de Cristo es la del Salvador glorificado, resucitado, sentado a la diestra del Padre, revestido de majestad y autoridad eterna. Y aunque esa visión es absolutamente verdadera, no puede comprenderse en su plenitud sin mirar primero al Cristo que eligió humillarse, someterse, sufrir y obedecer en todo. La vida pública de Jesús no fue una secuencia de milagros desconectada de su carácter, sino una expresión directa de la disciplina que había cultivado desde su juventud. Filipenses 2:8 lo declara con claridad y peso espiritual. Y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Esta obediencia no fue automática, fue una elección sostenida. Cada acto, cada palabra, cada paso estuvo fundado en la decisión continua de vivir bajo la voluntad del Padre.
En Hebreos 5:8 se revela un misterio profundo. Aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Este versículo no solo nos habla de dolor, sino de formación. Jesús no fue enseñado en las escuelas de los hombres, sino en la escuela de la aflicción. Cada proceso que enfrentó fue parte de un diseño divino para perfeccionar en él la obediencia absoluta. Y si él, siendo sin pecado, necesitó pasar por la senda del sufrimiento para aprender obediencia, cuanto más nosotros, marcados por la fragilidad y la necesidad de redención, debemos abrazar ese mismo camino. No hay verdadera disciplina sin renuncia, ni obediencia sin conflicto interior. La carne nunca se entrega fácilmente, pero es en esa lucha donde se revela el carácter, y es ahí donde comienza la verdadera transformación. Jesús no fue disciplinado por obligación, sino por convicción. Su voluntad estaba completamente alineada a la del Padre, no por imposición, sino por decisión. En Juan 6:38 dijo: «Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió». Esta declaración no fue un símbolo de pasividad, sino de entrega activa. Su vida estaba marcada por la coherencia entre lo que decía y lo que vivía. No buscaba agradar a los hombres ni evitar el sufrimiento. Buscaba glorificar al Padre en todo. Y esa búsqueda constante lo llevó a cultivar una autodisciplina que no dependía de circunstancias favorables, sino de la firmeza de su propósito. La autodisciplina de Jesús no fue circunstancial, fue integral. Lo vemos en su manera de orar, en su forma de responder al conflicto, en su control absoluto sobre sus palabras, en su resistencia a las tentaciones, en su compasión constante incluso bajo presión, en su firmeza frente al rechazo y en su fidelidad hasta el último suspiro. Nada de eso fue casual. Todo fue fruto de una vida escondida en el Padre, de una intimidad inquebrantable, de una decisión irrevocable de hacer la voluntad divina, sin importar el precio. En Marcos 1:35 se nos da un retrato íntimo de esa vida disciplinada. Muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario, donde se puso a orar. Esta escena no es un gesto puntual, es un hábito. Es la evidencia de una vida guiada no por el impulso, sino por la determinación de mantenerse conectado a la fuente. Esa misma autodisciplina fue lo que le permitió resistir la tentación en el desierto. Durante 40 días, fue probado en todas las áreas críticas del alma humana: hambre, poder, identidad, reconocimiento. Y en cada una de esas tentaciones, Jesús respondió con la palabra. No con emociones ni con argumentaciones humanas, sino con la verdad eterna. En Mateo 4:4 respondió al primer ataque diciendo: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Aquí no solo se enfrenta a Satanás, aquí demuestra que su fuerza espiritual estaba cimentada en una vida de meditación constante en la Escritura. Nadie responde con la palabra si no ha habitado previamente en ella. Nadie tiene dominio propio si no ha cultivado disciplina en lo oculto. La disciplina de Jesús también se manifestó en su dominio emocional. Nunca actuó movido por la ira descontrolada ni por la desesperación. Su espíritu permanecía en paz aún en medio de la tormenta, porque su corazón estaba anclado en la voluntad del Padre. Cuando fue traicionado, no se defendió. Cuando fue escupido, no devolvió afrenta. Cuando fue crucificado, oró por sus enemigos. En Isaías 53:7 se profetizó de él: «Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero». Esta descripción no habla de debilidad, sino de poder controlado, de una fuerza interior tan sólida que no necesitaba imponer nada, porque ya lo había conquistado todo desde dentro. Ese modelo no fue dejado como una inspiración poética,
sino como una meta real para todo creyente. En 1 Juan 2:6 se nos desafía con estas palabras: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo, no como un ideal inalcanzable, sino como un camino disponible a través del Espíritu. Jesús no solo vino a morir por nuestros pecados, vino a mostrarnos cómo vivir. Y esa vida, aunque marcada por milagros, estaba sostenida por una disciplina interior que comenzaba cada día en oración, se alimentaba de la palabra, se ejercitaba en la obediencia y se mantenía firme en la adversidad. Una de las disciplinas más profundas que Jesús practicó fue la de la sumisión total a la voluntad de Dios, incluso cuando ésta incluía dolor. En Getsemaní, en la hora más oscura, con su alma angustiada hasta la muerte, pronunció una de las frases más poderosas de toda la Escritura: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mateo 26:39. Este clamor no fue una señal de debilidad, sino de humanidad, y su decisión posterior, la de aceptar la copa, fue la expresión más alta de obediencia. Aquí se revela el corazón de la verdadera autodisciplina: elegir la voluntad de Dios, incluso cuando la carne tiembla. Obedecer no solo cuando se comprende, sino especialmente cuando se confía. El estándar de Cristo no es una carga imposible, sino una invitación a crecer, a dejar la niñez espiritual, a asumir el llamado con madurez. La autodisciplina no es una habilidad natural, sino una virtud espiritual que se cultiva a través del compromiso, la oración y la obediencia diaria. No se trata de vivir bajo reglas humanas, sino de rendir la voluntad propia para vivir en plenitud el diseño divino. En Lucas 9:23, Jesús dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Negarse a sí mismo no es reprimir deseos de forma superficial, sino renunciar a una vida centrada en el yo, para abrazar una vida gobernada por Dios. Esa es la esencia de la autodisciplina. Cada área de nuestra vida debe alinearse con este modelo. No podemos vivir por impulso, por emociones momentáneas, por opiniones cambiantes. La vida del discípulo es una vida ordenada, no en la rigidez de normas humanas, sino en la libertad del espíritu que forma carácter. En 2 Timoteo 1:7 se nos recuerda que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Estas tres dimensiones se sostienen entre sí. El poder sin amor se vuelve destructivo, el amor sin dominio propio se vuelve permisivo, y el dominio propio sin poder se vuelve religiosidad vacía. Pero cuando las tres se integran bajo el gobierno de Dios, se manifiesta una vida equilibrada, firme, útil, transformadora. La autodisciplina también implica aprender a decir no. No al pecado, no a la pereza espiritual, no al orgullo, no a todo aquello que obstaculiza la obra de Dios en nuestra vida. No como un acto de fuerza aislada, sino como fruto de una visión clara del propósito. Hebreos 12:2 nos invita a poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza. Esta visión del gozo futuro es lo que fortalece la autodisciplina presente. Quien ve con claridad lo que le espera, puede soportar lo que hoy duele. Quien entiende que la cruz no es el final, sino el camino hacia la gloria, no se detiene en el sufrimiento, sino que lo abraza con propósito. El llamado a disciplinarse como Cristo no es una invitación a la dureza, sino a la profundidad. No es un llamado a aparentar fuerza, sino a construir firmeza desde la comunión con el Padre. La vida cristiana no es sostenida por impulsos, sino por convicciones. No se trata de alcanzar un estándar para impresionar a otros, sino de conformarse al carácter de Cristo para agradar al Padre. Y ese proceso no se logra en un día, ni con motivación pasajera.
se alcanza cuando el creyente decide cada día rendirse, obedecer, negarse, permanecer. No por legalismo, sino por amor. No por temor, sino por fe. No por deber, sino por honra. Cuando una persona decide disciplinarse como Cristo, está declarando con su vida que el reino de Dios vale más que sus propios deseos. Está diciendo que ha entendido que la libertad no es hacer lo que uno quiere, sino tener la fuerza para hacer lo que es correcto, incluso cuando eso duele. Está afirmando que su identidad ya no está definida por su pasado, por sus emociones, ni por la aprobación externa, sino por su relación con el Padre. Y ese tipo de vida, aunque cuesta, siempre termina en victoria, porque Dios honra a los que le honran, y Él exalta a los que se humillan bajo su poderosa mano. El ejemplo de Cristo es la piedra angular de nuestra formación espiritual. Su autodisciplina no solo lo sostuvo en los momentos de mayor presión, sino que abrió el camino para que todo aquel que crea en Él pueda seguir sus pisadas. En 1 Pedro 2:21 se afirma: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. No hay atajo, no hay versión simplificada del Evangelio. Solo hay un camino, el de la cruz, el de la obediencia, el de la disciplina interior que se traduce en una vida exterior coherente con el llamado celestial. Disciplinarte como Cristo no es una opción entre muchas. Es la única vía para llegar a ser todo lo que Dios diseñó que seas. Cuando el creyente decide emprender el camino de la autodisciplina, pronto descubre una realidad espiritual que transforma completamente su perspectiva. No es su fuerza la que lo sostiene, sino el poder del Espíritu Santo. El dominio propio no surge de un esfuerzo humano intensificado, ni se alcanza con técnicas motivacionales. Es un fruto del Espíritu, una evidencia viva de que Dios está gobernando desde dentro. En Gálatas 5:22-23 se revela esta verdad con claridad. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. El dominio propio, lejos de ser un producto del carácter natural, es un resultado del carácter divino obrando en lo profundo del alma. La autodisciplina verdadera no es simplemente la capacidad de restringir acciones, sino la manifestación de una vida interior sujeta al Espíritu de Dios. Una vida que no gira en torno al ego, al impulso, al deseo inmediato, sino a la voluntad eterna del Padre. Por eso, quienes intentan controlar sus impulsos solo con determinación humana, pronto se encuentran agotados, frustrados, atrapados en ciclos de culpa y fracaso. Pero quienes permiten que el Espíritu gobierne sus pensamientos, emociones y decisiones, comienzan a experimentar una libertad que no conocían. Romanos 8:13 lo afirma sin rodeos. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La muerte de la carne no es una hazaña humana, es un resultado de la obra constante y activa del Espíritu. La carne desea lo opuesto al Espíritu, y la voluntad humana, aunque tenga la intención de agradar a Dios, no tiene el poder suficiente para sostenerse sola. Así lo reconoció el apóstol Pablo en Romanos 7:18. Yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esta confesión no proviene de un hombre débil, sino de uno que había entendido que la santidad no se logra por fuerza, sino por rendición. Rendirse al Espíritu es la decisión más poderosa que puede tomar el creyente que desea una vida disciplinada. Porque cuando el Espíritu toma el control, lo que antes era una lucha agónica se convierte en una transformación continua. El dominio propio que el Espíritu produce no se limita a un momento específico, sino que se desarrolla en todas las áreas de la vida. Controlar los pensamientos, someter las emociones, restringir los deseos, administrar bien el tiempo, responder con sabiduría en lugar de ira, elegir el bien aunque duela, perseverar en la oración cuando el alma está cansada,
mantenerse firme en la palabra cuando todo alrededor invita al abandono, hablar con verdad en medio del engaño, amar cuando sería más fácil alejarse. Todas estas expresiones de dominio propio son imposibles sin una vida conducida por el Espíritu. Y cada una de ellas es evidencia tangible de una persona que no solo cree en Dios, sino que vive bajo su gobierno. Es fundamental entender que no se trata de adoptar comportamientos religiosos externos, sino de permitir que el Espíritu transforme la raíz del corazón. En 2 Corintios 3, 17, 18 se revela el proceso. Donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Esa transformación no ocurre de manera automática ni superficial. Es progresiva, intencional, diaria. Y su marca más visible es el dominio sobre uno mismo. No porque el creyente se haya vuelto fuerte por su cuenta, sino porque ha aprendido a ceder el control a aquel que nunca falla. El dominio propio como fruto del Espíritu también guarda al creyente del engaño del orgullo espiritual. No hay lugar para la jactancia en quien sabe que su fuerza no proviene de sí mismo. No hay espacio para la comparación con otros cuando se reconoce que todo lo que se ha logrado ha sido por gracia. En 1 Corintios 4, 7 se hace una pregunta que expone toda arrogancia. ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Esta conciencia mantiene al creyente en humildad y dependencia. Y solo desde ahí se puede vivir una disciplina sostenida. No desde la autoexigencia, sino desde la conexión con la fuente de poder. Permitir que el Espíritu forme dominio propio implica también una disposición a ser guiado incluso en los detalles más pequeños. El Espíritu Santo no solo se manifiesta en grandes momentos de revelación, sino en decisiones cotidianas. En Proverbios 3, 5, 6 se establece esta dependencia diaria. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Reconocer a Dios en cada paso es la clave para evitar caer en rutinas que aparentan piedad, pero carecen de poder. Solo quien vive conectado con el Espíritu puede discernir la voluntad de Dios en cada situación y responder con dominio propio en medio de la presión, la tentación o la confusión. El dominio propio no es sinónimo de represión, sino de libertad verdadera. No se trata de esconder lo que sentimos, sino de gobernarlo con la ayuda del Espíritu. No es ignorar las emociones, sino someterlas al control de Dios. En 1 Pedro 1:13 se da una instrucción clara: ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia. Ser sobrio no es vivir sin pasión, sino vivir con claridad. No es caminar sin emoción, sino sin esclavitud. El dominio propio trae paz, porque elimina la tiranía del deseo desordenado. Trae firmeza, porque fortalece la voluntad rendida. Trae gozo, porque permite al alma disfrutar de la libertad de caminar en obediencia sin estar encadenada al impulso del momento. El fruto del Espíritu no es producido por el esfuerzo del creyente, sino por su permanencia en Cristo. En Juan 15, 4:5, Jesús lo deja establecido. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. La clave para una vida disciplinada no está en esforzarse más, sino en permanecer más. Más oración, más palabra, más comunión, más dependencia, más intimidad. Porque es en la presencia de Dios donde el carácter es formado, donde el alma se alinea, donde el corazón es moldeado. Afuera puede haber conocimiento, pero solo en la permanencia
hay transformación. Una vida gobernada por el Espíritu produce dominio propio incluso en lo que no se ve. En los pensamientos que nadie oye, en las decisiones que nadie aplaude, en las renuncias que nadie conoce. Esa es la señal de una madurez creciente. En Tito 2, 11, 12, se nos recuerda que la gracia no solo salva, también forma. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. La gracia no es solo un acto de perdón, es una escuela de formación. Enseña al alma a renunciar, a esperar, a elegir lo correcto. Y esa formación, cuando es aceptada con humildad, produce una vida estable, coherente, fructífera. El dominio propio también protege la herencia espiritual. Sin él, incluso los dones más grandes se malgastan. Una vida sin control interno puede destruir con rapidez lo que tomó años construir. En Proverbios 25-28 se ilustra esta verdad. Como ciudad derribada y sin muro, es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. El dominio propio actúa como un muro de protección. No es una barrera que aísla, sino una muralla que resguarda. Protege la integridad, la fe, la reputación, la influencia, el testimonio. Porque todo lo que Dios te da necesita ser custodiado. No basta con recibirlo, hay que sostenerlo. Y para eso, el Espíritu produce dominio. La vida cristiana no es una carrera basada en talentos, sino en carácter. No se trata de comenzar bien, sino de terminar fiel. Y nadie llega al final sin disciplina, sin dominio propio, sin la guía del Espíritu. En 1 Corintios 9, 25-27, Pablo lo compara con una carrera de alto nivel espiritual. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros, una incorruptible. Así que, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Esta actitud no es legalismo, es responsabilidad espiritual. Es entender que lo que está en juego es eterno, que cada decisión importa, que cada acto de disciplina es una inversión en lo eterno. El dominio propio también abre espacio para que el amor se manifieste en su forma más pura. No un amor emocional ni superficial, sino un amor que decide servir, que elige perdonar, que permanece en fidelidad cuando sería más fácil rendirse. En Colosenses 3:14 se establece esta conexión, y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El dominio propio no anula el amor, lo perfecciona, porque le permite manifestarse con propósito, con estabilidad, con verdad. No es un amor volátil, sino constante. No es un amor que exige, sino que se entrega. Y esa entrega es imposible sin el gobierno del Espíritu en lo más profundo del alma. Quien vive guiado por el Espíritu manifestará dominio propio incluso en medio de las circunstancias más desafiantes, porque su paz no depende del entorno, sino de la presencia. Su gozo no fluctúa con el clima emocional, sino que se arraiga en la verdad eterna. Su fe no se tambalea con los vientos contrarios, porque su mirada está puesta en lo invisible. Esa clase de vida solo es posible cuando el Espíritu produce fruto. Y cada parte de ese fruto sostiene la transformación que Dios quiere obrar. No es una carga añadida al creyente, es el resultado natural de una vida rendida. Disciplinarte como Cristo implica aceptar que la verdadera fuerza no proviene de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Que no se trata de demostrar nada a nadie, sino de permitir que Dios forme en ti el carácter de su Hijo. Que no es un asunto de voluntad humana, sino de una comunión inquebrantable con aquel que te llamó. Que no es una lucha solitaria, sino un caminar acompañado por el Consolador, el Maestro, el Guía. Y esa verdad libera, fortalece, transforma.
Cuando comprendes que el dominio propio no es tu logro, sino el fruto de una vida conectada al Espíritu, dejas de depender de tus fuerzas y comienzas a descansar en su poder. Tu oración ya no será: Señor, ayúdame a resistir por mi cuenta, sino: Espíritu Santo, gobierna cada parte de mí. Esa es la rendición que conduce a la verdadera libertad. Esa es la raíz de una vida disciplinada como la de Cristo. Esa es la clave para una transformación que no solo impacta lo externo, sino que marca eternamente el alma. Hay un terreno donde Dios forma a sus escogidos, un espacio sin reflectores, sin aplausos, sin público. Es ahí donde las decisiones más pequeñas adquieren peso eterno. En lo secreto, en lo cotidiano, en lo que parece insignificante, el reino de Dios está observando. Y no como un juez que busca castigo, sino como un padre que busca madurez, porque antes de que haya manifestación, debe haber obediencia. Antes de que haya fruto, debe haber raíz. Antes de que haya autoridad visible, debe haber fidelidad en lo invisible. El carácter de Cristo no se forja en las plataformas, sino en los rincones donde nadie ve. Y es allí donde las pequeñas decisiones determinan si un corazón está listo para cargar la gloria. Cuando el creyente comprende que cada elección tiene valor delante de Dios, incluso la más simple, su vida se convierte en una ofrenda continua. No espera el gran momento, porque ha entendido que lo grande comienza cuando lo pequeño es obedecido. Jesús lo expresó con precisión en Lucas 16:10. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. No se trata de esperar oportunidades mayores, sino de ser hallado digno en las que ya se tienen. El alma que honra a Dios en la intimidad, en lo rutinario, en lo escondido, está siendo entrenada para cargar batallas que otros no podrían sostener. Porque lo que se edifica en lo secreto permanece cuando lo visible tiembla. En la palabra, los grandes movimientos de Dios siempre fueron precedidos por procesos ocultos. Moisés fue llamado en el desierto después de años de silencio. David fue ungido mientras cuidaba ovejas, lejos de las celebraciones de sus hermanos. Jesús vivió 30 años de absoluta normalidad antes de mostrar su gloria. La Escritura no magnifica la prisa ni la visibilidad, sino la preparación. El reino de los cielos es como una semilla, dijo el Maestro. Algo pequeño, imperceptible, que solo después de un tiempo da fruto. Pero para que ese fruto aparezca, la semilla debe morir primero, debe esconderse en tierra, debe resistir la oscuridad sin renunciar a su propósito. En Mateo 6, Jesús nos introduce al secreto como el lugar de la recompensa. Tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público. No dijo que te observaría en público para recompensarte en lo secreto. Dijo exactamente lo contrario. Porque el ojo de Dios no busca lo espectacular, busca lo genuino. Busca al que ora cuando nadie escucha, al que renuncia cuando nadie aplaude, al que sirve sin ser anunciado, al que elige el perdón cuando nadie se entera. Es ahí, en ese lugar donde solo Él ve, donde se forjan las columnas espirituales que sostendrán lo que vendrá. Las decisiones pequeñas no son menos sagradas. Son, de hecho, las más reveladoras. Revelan si el corazón está rendido. Revelan si hay un temor reverente que trasciende el momento. Revelan si hay convicción, no conveniencia. Porque cualquiera puede actuar con rectitud bajo la mirada de los hombres, pero solo el verdadero discípulo lo hace bajo la mirada de Dios, aun cuando nadie más esté presente. Y esa clase de fidelidad no se improvisa. Se cultiva, se elige cada día. Se repite hasta que se convierte en naturaleza transformada por el Espíritu. Un sí a la oración cuando el cuerpo dice no. Un no al pensamiento impuro cuando nadie sabría. Un acto de generosidad sin espera de reconocimiento. Una palabra retenida cuando el impulso quema.
Un tiempo con la palabra cuando el día exige lo contrario. Un gesto de humildad donde la carne busca venganza. Esos momentos, aparentemente mínimos, están siendo registrados por el cielo. Porque no hay decisión pequeña cuando se hace delante de Dios. Cada acto de obediencia en lo invisible es una semilla plantada en lo eterno. Y cada semilla, si no se detiene el proceso, produce cosecha. El entrenamiento espiritual no comienza en la tormenta, sino en la calma. El que no ha orado en la quietud, difícilmente resistirá en el día malo. El que no ha alimentado su alma cuando todo iba bien, difícilmente encontrará firmeza cuando todo tiemble. Por eso, las pequeñas decisiones son, en realidad, ensayos del alma para el día de la batalla. Son ejercicios constantes que mantienen viva la sensibilidad, afinado el discernimiento, activa la fe. Ninguna gran victoria espiritual se sostiene sin esta base. Ningún ministerio firme, ninguna vida fructífera, ninguna autoridad real ha nacido sin ser primero probado en lo secreto. Porque la consistencia no se produce con un momento emocional, sino con hábitos sostenidos. En Proverbios 4:23 se nos ordena: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. No dice que lo guardes en la crisis, sino siempre, porque el corazón no se desvía de golpe, se tuerce con cada decisión pequeña ignorada, con cada pensamiento al que se le da espacio, con cada mirada que se permite, con cada oración que se posterga, con cada verdad que se diluye. Pero también puede alinearse con cada paso obediente, con cada clamor levantado, con cada elección recta, con cada palabra bendita. Guardar el corazón es vivir con conciencia espiritual constante. No es paranoia, es temor santo, es vivir sabiendo que cada acto tiene un eco espiritual. Las pequeñas decisiones también revelan dónde están nuestras prioridades. Porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y lo que elegimos hacer con nuestro tiempo, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, demuestra qué tesoro hemos decidido guardar. Una vida disciplinada como la de Cristo no se construye con eventos excepcionales, sino con miles de actos silenciosos. El ayuno que se guarda en lo oculto, el perdón que se entrega sin condiciones, la tentación que se resiste sin testigos, la adoración que se eleva sin música, la palabra que se abraza sin necesidad de predicación. Son esas prácticas diarias, sin gloria humana, las que preparan el alma para portar la gloria de Dios. Dios no se impresiona con lo que el mundo celebra. Él escudriña lo profundo, observa la intención, no solo la acción. Y en ese escrutinio divino, las decisiones pequeñas pesan tanto como los actos grandes. Porque el corazón que no traiciona en lo poco, no lo hará en lo mucho. Pero el que se justifica en las áreas mínimas, pronto se encontrará debilitado en las grandes. La caída nunca comienza con un pecado escandaloso. Comienza con una concesión interna, con una voz ignorada, con una obediencia retrasada, con una excusa bien presentada. Por eso, las pequeñas decisiones son guardianas del destino, son muros de contención, son filtros de verdad. En 1 Corintios 10:12 se da una advertencia necesaria. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Y ese mirar no es general, es minucioso. Es un examen constante de las motivaciones, de los hábitos, de los deseos. Es reconocer que ninguna posición, ningún conocimiento, ningún título nos exime de la necesidad de vigilancia espiritual. Porque el enemigo no necesita una puerta abierta para entrar, le basta una rendija. Y esa rendija muchas veces es una pequeña decisión ignorada. Pero cuando el creyente se ejercita en la fidelidad diaria, en lo secreto, en lo silencioso, se vuelve inconmovible, porque no vive de emociones, sino de convicciones.
Jesús enseñó que el reino de los cielos es semejante a una mujer que mezcla levadura en 3 medidas de harina hasta que todo queda fermentado. Un proceso oculto, silencioso, progresivo. Nadie ve cómo la masa se transforma desde dentro, pero llega un momento en que lo oculto se manifiesta. Así es la obra de Dios en el alma que ha sido fiel en lo poco. Poco a poco, sin ruido, sin espectáculo, el carácter se alinea. La fe se fortalece. La visión se aclara. La autoridad se establece. Y cuando llega el momento de manifestarse, esa vida no tambalea porque ha sido sostenida desde las raíces. No se puede esperar cosecha si no hubo siembra. Y no se puede sembrar bien si se desprecia el terreno oculto. Las grandes victorias espirituales no son el resultado de un día inspirado, sino de una vida disciplinada. Y esa disciplina comienza cuando se reconoce que cada día es una oportunidad para obedecer. Cada situación, una invitación a crecer. Cada decisión, una puerta al reino. No hay tiempo neutro. No hay espacios sin consecuencia. Cada momento es terreno sagrado si se vive con conciencia del propósito. Por eso, el llamado no es a hacer grandes cosas, sino a ser fiel en lo pequeño. No es a buscar reconocimiento, sino a obedecer en lo oculto. No es a alcanzar visibilidad, sino a cultivar integridad. Y esa fidelidad constante, esa obediencia silenciosa, esa devoción sin testigos, es lo que Dios mira, es lo que Él honra, es lo que Él recompensa. No porque necesite pruebas, sino porque forma con propósito, porque quiere corazones preparados para cargar con gloria sin quebrarse, porque quiere hijos maduros, no solo siervos productivos. Las pequeñas decisiones son el campo de entrenamiento para los que han sido llamados a más, no porque sean insignificantes, sino porque son esenciales. No son prácticas menores, son cimientos. Y sobre esos cimientos, Dios construye su obra. Una vida que ha aprendido a vencer en lo secreto, vencerá en lo público. Una vida que ha aprendido a callar cuando podría hablar, a orar cuando podría huir, a obedecer cuando podría justificarse, es una vida que Dios usará. No porque sea perfecta, sino porque es confiable. Y esa confiabilidad se prueba no cuando todos miran, sino cuando solo el Padre observa. El reino no avanza con discursos brillantes, sino con vidas firmes. Y esas vidas se forman en la rutina, en la elección diaria, en el amor sostenido, en la obediencia repetida. Porque Dios no busca actores, busca testigos. No busca momentos, busca procesos. No busca impacto fugaz, busca transformación permanente. Y esa transformación comienza cuando se reconoce el valor eterno de cada decisión, por más pequeña que parezca. El enemigo no teme a los creyentes emocionales, ni a los que conocen la palabra pero no la viven. No tiembla ante quienes hablan de fe sin una vida que la respalde. Pero sí se estremece ante un creyente disciplinado, porque sabe que allí hay una amenaza real contra su reino. La disciplina no solo transforma al creyente por dentro, sino que lo convierte en un instrumento de guerra espiritual. Quien ha sido forjado en la obediencia, en la renuncia, en el dominio propio, en la constancia, no es movido por las circunstancias ni doblegado por las presiones del entorno. Permanece firme, porque ha aprendido a vivir en el Espíritu, y esa vida no puede ser vencida por las tinieblas. Efesios 6, 11-12 nos recuerda la dimensión de esta batalla. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta guerra no se gana con carisma ni con intención, se gana con firmeza, con una vida escondida en Cristo, con una voluntad sometida a su palabra, con una mente renovada por el Espíritu.
El enemigo reconoce cuando alguien ha sido entrenado por Dios y por eso intenta interrumpir ese proceso desde el inicio. Sabe que una vida disciplinada no solo resiste la tentación, sino que destruye fortalezas. En Santiago 4:7 se nos da una clave espiritual decisiva. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. La resistencia no comienza con un grito de guerra, sino con una sumisión profunda. Solo quien ha aprendido a obedecer puede resistir. Solo quien se ha ejercitado en decir no a la carne puede decir no al enemigo. La autoridad espiritual no se improvisa, es el resultado de una vida sujeta a la voluntad de Dios en todo momento. Y esa autoridad se activa en el momento oportuno, no porque se la invoque con palabras, sino porque se la vive con verdad. Un creyente disciplinado no es más valioso que otros, pero sí es más peligroso para el reino de las tinieblas, porque su estabilidad espiritual se convierte en un canal por donde fluye la gloria de Dios sin interrupción. Su vida es una trinchera, una muralla, un altar. Y cada día que permanece fiel, cada decisión que toma en obediencia, cada pensamiento que rinde al señorío de Cristo, es un acto de guerra. Una declaración de que el reino de Dios avanza. La disciplina no es solo una virtud, es una estrategia celestial. Y quienes la abrazan no solo crecen, sino que conquistan. La transformación que produce la disciplina no se detiene en quien la vive, se expande, se multiplica, toca a quienes observan de lejos y a quienes caminan cerca. Una vida disciplinada como la de Cristo no solo cambia el interior del creyente, también altera el ambiente donde Dios lo ha plantado. Porque una vida rendida, constante, obediente, es una lámpara encendida en medio de la oscuridad. Y esa luz no solo guía, también incomoda, también confronta, también despierta. Jesús dijo en Mateo 5:16: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No habló de palabras, habló de obras, de frutos visibles, de una obediencia silenciosa que impacta con autoridad. La disciplina forma carácter y el carácter establece testimonio. En un mundo donde la inestabilidad reina, donde la incoherencia parece normal, una vida firme se convierte en un mensaje más fuerte que cualquier discurso. Es el ejemplo lo que enseña con mayor profundidad. Es la constancia lo que sacude corazones. Es la integridad lo que siembra respeto. No hace falta llamar la atención cuando el fruto habla por sí solo. Cuando una persona es gobernada por el Espíritu, su entorno cambia, sus relaciones se purifican, su influencia se fortalece. Y todo esto no ocurre de un momento a otro, sino como resultado de un proceso continuo donde la disciplina ha hecho su obra. En 1 Timoteo 4:15-16, Pablo exhorta a Timoteo con palabras que tienen eco eterno. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Aquí se revela un principio espiritual poderoso. La constancia de uno puede salvar a muchos. La disciplina de uno puede edificar generaciones. La firmeza de uno puede levantar muros de protección para otros. Nadie vive para sí mismo. Cada decisión cuenta. Cada hábito tiene efecto. Cada paso de obediencia es un ladrillo en el legado que se deja. Una vida disciplinada abre caminos donde otros encuentran dirección. Enseña a través del ejemplo lo que significa seguir a Cristo con convicción. No hay mayor influencia que la de un creyente que ha muerto a sí mismo y ha sido moldeado por la mano de Dios. Esa vida no predica para impresionar, sino para impartir. No actúa para ser vista, sino porque ha sido transformada. Y esa transformación no puede ser contenida.
irradia, se transmite, se convierte en una herencia espiritual. La disciplina no crea legalismo cuando nace del espíritu, crea madurez. Y la madurez da fruto, y el fruto alimenta. Alimenta a los débiles, anima a los cansados, guía a los nuevos, corrige a los que se han desviado. La vida de uno, cuando ha sido rendida completamente a Dios, se convierte en una herramienta en manos del Creador para moldear muchas otras. En 2 Corintios 3:2-3, Pablo dice: Vosotros sois nuestra carta, escrita en nuestros corazones, conocida y leída por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. Cada creyente disciplinado es una carta abierta. No necesita defenderse, no necesita explicarse. Su vida misma es el mensaje. Cuando eliges disciplinarte como Cristo, eliges no solo crecer, sino edificar. No solo avanzar, sino dejar camino. No solo vivir, sino inspirar vida. Porque todo lo que Dios hace en ti está diseñado para llegar más lejos. Tu transformación personal tiene implicaciones eternas para muchos. Y esa es la gloria de una vida disciplinada, que no termina en ti, sino que se perpetúa en otros. Disciplinarte como Cristo no es una meta aislada, es una respuesta directa al llamado más alto que Dios puede hacer sobre una vida. Ser conformado a la imagen de su Hijo. Y esa conformación no ocurre como resultado de una acumulación de información espiritual, sino a través de un proceso profundo de transformación interna. Es el Espíritu quien moldea, pero es el corazón obediente el que se ofrece como barro. La verdadera disciplina no comienza con una lista de hábitos, sino con una visión clara del destino que Dios ha trazado para ti. Solo cuando comprendes quién estás llamado a ser, estás dispuesto a pagar el precio necesario para llegar allí. La disciplina es el puente entre lo que Dios ha hablado sobre ti y lo que estás experimentando hoy. Es el acto de fe que cierra la brecha entre la promesa y su cumplimiento. No es una repetición ciega, sino una perseverancia con propósito. Es construir cuando otros duermen, es orar cuando la voz se quiebra, es permanecer cuando todo dentro de ti clama por retroceder. No es un impulso emocional, es una decisión profética. Porque cada acto de obediencia en tu presente está conectando con realidades que aún no ves, pero que Dios ya preparó. La vida de Cristo fue la encarnación de la disciplina celestial, y ahora el Espíritu busca reproducir esa misma vida en ti, no para que seas admirado, sino para que seas útil, no para que brilles con luz propia, sino para que reflejes la gloria del Padre. En un mundo dominado por el ruido, las distracciones y la gratificación inmediata, una vida disciplinada es una declaración radical de que hay un reino superior, un propósito eterno y un rey digno de todo. Hoy, más que nunca, el cielo busca vidas que no solo crean, sino que se entreguen con constancia. Y si decides caminar en esa senda, prepárate. No solo serás transformado, serás parte activa de lo que Dios está por desatar en la tierra.